podemos hablar sobre segment trees. Pero vamos a ir primero con la parte del binary index tree, ¿les parece? Creo que a Ana se le fue la conexión, pero si no, lo que hacemos es... Sí, se le fue a internet. Ok. Las grabaciones están en el mismo canal de YouTube que donde hice las clases. Hice una playlist aparte. Entonces, ahí mismo. A ver, ¿cómo era la cosa para compartir esto? Ajá. Ujú. A ver. De hecho, me distraje porque estaba viendo que hice mal en el DB de Codeforce. Ajá. Y creo que ahora me falta solo compartir. Y creo que comparto pantalla completa. No, creo que la grabación anterior se veía medio chimba. Entonces lo que voy a hacer es compartir siempre esta pantalla. Que tengo que girarla, creo. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Sí. Notas. Ok. Entonces, lo que vimos la vez pasada era cómo modificar un binary index tree para updatear rangos y hacer queries de puntos, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que nos falta, o la tercera opción que nos faltaba por ver, era... ¿cómo era? La tercera opción era update de rango, ¿no? Y queries en rango. Solo para que se entienda, coño, no sé por qué no se ve lo que estoy escribiendo en este momento. Ahora sí se ve. Ok, sí, perdón, pelín. Ok, entonces, para que se entienda un poquito, imagínense que ustedes tienen un arreglo A, ¿no? Y ustedes hacen un update de rango, y entonces, por ejemplo, si estas son las posiciones, a ver, y aquí inicialmente ustedes tienen la estructura inicializada con puros ceros, que me dura tanto para que aparezca. O sea, escribí ese resto. Sí, duramos como un rato para Ahora sí. Creo que es que cuando tengo la aplicación en foreground, ahí sí se ve mejor. Se refresca rápido. Ok, si tienes todo al principio en ceros y entonces tú haces un update de rango de la posición 2 a la 4, ¿verdad? Y a todo eso le pones 3, ¿verdad? Entonces aquí el arreglo pasaría a ser el siguiente arreglo, ¿no? 3, 3 y 3. Y entonces ahora si yo te pregunto cuál es la suma de los elementos entre el rango, o sea, te hago un query, ¿no? Y el query es un query de rango, como dije, y te pregunto desde la posición 1 a la 5. Entonces tú tienes que responder 9, ¿no? Porque esa es la sumatoria de los números que están entre el 1 y el 5 de la regla original. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que quisiéramos responder. Y el método con binary index tree es parecido a lo que vimos la semana pasada con update de rango. Lo único es que para poder responder los queries de una manera correcta, necesitas en realidad dos binary index trees. Y la cosa es que si lo hacíamos como la vez pasada lo que hacíamos era, por ejemplo, updateamos aquí, ¿no? Con 3. Ay, coño, no lo tengo en... Updateamos o actualizábamos en la posición 2 con un 3, digamos, y aquí actualizábamos con -3. Entonces, eso te sirve para queries de punto, o sea, queries en un solo índice, porque si tú preguntas por el índice, digamos, 3, tú vas a retornar 3. Si preguntas por el índice 4, vas a retornar 3. Si preguntas por el índice 2, vas a retornar también 3. Y eso viene dado por las propiedades del binary index tree, donde cada posición, digamos, se encarga de un rango.
Entonces tú cuando actualizaste con un 3 acá y con un menos 3 acá, tú lo que hiciste fue actualizar todos los rangos que incluyen el 2, el 3 y el 4 con un valor de 3 y todos aquellos que incluyen a un índice superior al 4, los actualizas con 0. Entonces, claro, si tú preguntas por un solo índice, tú vas a responder bien, ¿no? Porque digamos que si tú preguntas por el índice 2 vas a responder bien, si preguntas por el índice 3 vas a responder bien, y si preguntas por el índice 4 vas a responder bien. El problema viene dado ahora es que si tú quieres hacer un query de rango, un query de rango significa que necesitas la suma de los elementos de ese rango. Entonces aquí yo no podría responder 9, ¿no? O sea, porque entonces yo tendría que irme al binary index tree y tengo que sumar, digamos que tendría que hacer un query por cada punto, que serían el punto 2, el punto 3 y el punto 4, y el 1 y el 5, obviamente, y ahí sí yo diría, ok, es 9. Pero entonces, si yo hago eso, yo hago n queries, digamos, si el rango es un rango entre 1 y n, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos que tweakear este caso un poquito para poder responder el query de rango de una manera correcta. Entonces, la manera de hacerlo, déjame buscar la chuleta porque es medio complicadito. Lo tengo en la página. Ok. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es que la operación de rango va a ser la siguiente. Si yo hago un update, ¿verdad? Yo voy a tener, perdón, dos binary index trees. Vamos a llamarlo B1 y B2. ¿Okay? Entonces, si yo recibo una operación de actualización, sería un update, ¿verdad? Dijimos que es un update de rango. Entonces, digamos que actualizamos entre X y Y. Y entre X y Y vamos a actualizarlo en un valor Z. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este query, este update, se va a dividir en 4 updates en realidad. Okay, este es un update, digamos, vamos a llamarlo update. Creo que la vez pasada lo llamamos asterisco, vamos a llamarlo update numeral, porque es un update para update de rango y queries de rango, ¿ok? Entonces, esto se va a traducir a un update asterisco, que era el que vimos la vez pasada, desde la posición L, ¿ok? De la posición X, perdón, por un valor de Z, ¿sí? Aparte vamos a hacer un update de la posición y más 1 de menos Z. ¿Okay? Coño, aquí me falta decir en dónde estoy haciendo el update, porque tenemos dos binary indexes, disculpen. Entonces aquí vamos a hacer un update en B1 de la posición X por un valor de Z. Aquí hacemos un update en B1 de un valor, perdón, desde la posición Y más 1 de menos Z. Y vamos a hacer un update de B2 desde la posición X por un valor de Z por Z por X menos 1. Ya vamos a ver por qué esto. Y últimamente tenemos que hacer un update en B2 de la posición Y más 1, ¿cierto? De menos, menos Z por Y. Profe, la pizarra dejó de actualizarse. Ay, coño. Ok, disculpen. Se me olvidó que como cargo la chuleta de fondo. Ok, entonces el update se va a dividir en 4 updates distintos. 2 updates para el binary index tree B1 y 2 updates para el binary index tree B2. De hecho, vamos a cambiar las variables porque creo que se confunde un poquito. Vamos a poner aquí L y R, de left and right. Entonces, en B1 vamos a actualizar en la posición L por Z. En la posición R más 1, en el mismo B1 vamos a actualizar por menos Z. En la posición L del binary index tree 2 vamos a actualizar por Z multiplicado por X menos 1. Perdón, por L menos 1 en este caso. Z por L menos 1.
Y en la posición R más 1, vamos a actualizar por menos Z por R. Y ya vamos a ver por qué esto nos permite responder los queries de manera correcta y cómo se utilizan. Ok. Ok. Fíjense que la sumatoria, vamos a llamar esta sumatoria, bueno, la sumatoria desde i igual 0 o 1, como lo quieran ver. Bueno, vamos a poner 1 aquí. Hasta el índice i, no, bueno, hasta el índice i no se puede, hasta el índice j, ¿ok? De a sub i, a que es igual en este caso, si tenemos estos dos binary index trees. Esto se traduce a lo siguiente. Esto sería igual a el query de el query en B1, disculpen, en B1 de, exacto, de J, un momentito, multiplicado por, en este caso, un segundito, ya déjame copiar aquí tal cual. Exacto, multiplicado por J, menos, un segundito, query en B2. Entonces, esta sumatoria de los elementos de ahí, que va desde 1 hasta J, se traduce al query que yo acabo de escribir. ¿Por qué se traduce al query que yo acabo de escribir? ¿Qué fue lo que hice yo con estas 4 operaciones acá? Como, no entendí la pregunta, profe, ¿cómo que qué dice? O sea, ¿para qué yo quiero actualizar los... O sea, yo tengo dos binary index trees, ¿verdad? Y yo quiero responder la pregunta de la sumatoria de los elementos de 1 hasta J de la regla original, ¿no? ¿Cómo yo puedo utilizar los dos binary index trees para responder esa pregunta? Para responder ese query, ¿no? ¿Por qué la sumatoria de los elementos de 1 a J se traduce a los dos queries que yo escribí abajo? Vamos a seguir un poquito el ejemplo que hicimos. Imagínense que la regla original estaba inicialmente en ceros, ¿verdad? Y yo hice el update, disculpen, el update, desde el índice 2 al 4 por un valor de 3, ¿sí? Y entonces esto se traducen a 4 operaciones que son las que escribí abajo traducidas, que serían, entonces, el update en B1, ¿no? De 2 por un valor de 3, el update en B1 de la posición 5 por un valor de 3, el update en B2 en la posición 2 por un valor de L-1 sería 1, por Z sería 3, ¿sí? Exacto. Y luego el update en B2 desde la posición 5 por un valor de 3 por... ¿cuánto es? Creo que eso es R más 1, ¿no sería? Ah, no, por eso. 3 por 4, que sería 12. Menos 12 aquí. Ujú. En el segundo sería 5 y menos 3, ¿no? ¿Cuál? El R más 1 menos Z de B1. Sí, es que creo que... Ah, exacto, sí, sí, sí. Esto sería entonces...
No, no, o sea, actualizamos entre 2 y 4 por un valor de 3. Entonces R más 1 sería 5, ¿no? Y menos Z por R, que sería, esto es Z, ¿no? Y esto es R. Entonces 3 por 4, 12 en negativo, ¿no? No, sí, profe, pero yo me refiero al segundo, porque ese es el cuarto. Me refiero al segundo, que es R más 1 menos Z. Tienes razón. Eso es un menos 3. Ahí le puse Ah, menos. ahí lo que están haciendo entonces, eh, por ejemplo, en el último, están quitando todos los que habíamos agregado en los anteriores. Exacto, lo que pasa es que, eh, a ver, si hago un update en la posición L por un valor de Z por L menos 1, estoy diciendo que todos los rangos que incluyan a los índices menores a Z van a incluir ese valor, ¿no? Van a incluir el valor en la sumatoria de Z por L menos 1, ¿no? En este caso, exacto. Ahora, fíjense que si yo hago, digamos, el query, digamos, yo quiero la sumatoria desde i igual 1 hasta el índice 3, ¿sí? De a sub i. Esto tiene que retornar 6, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Ok. De hecho, este es el índice 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Ok, bien. Ahora, ¿qué me retorna si yo hago el query en B1 de 3? Me tiene que retornar 3, ¿verdad? Sí, que te retornaría 3. Exacto. Y si eso lo multiplico por j, entonces sería 9, ¿no? Este es este término que está acá. Y esto, vamos a escribir primero los términos, después entendemos un poco cómo va la lógica de todo esto. Y luego, esto le resto el query de B2 de j. Fíjense que en B2 yo actualicé la posición 3, en este caso la actualicé acá, ¿verdad? Y le puse un 3. ¿Sí? Y entonces esto se traduce a que te va a responder 3 si haces un query en B2 de la posición 3. ¿Sí? Y esto se traduce a 6. Ok, vamos con otro ejemplo, solo para tener dos ejemplos que uno donde el query está dentro del rango que tú actualizaste y otro que se vaya del rango que tú actualizaste. En ese caso vamos a hacer las sumatorias de igual 1 hasta 5, por ejemplo, de los A sub i. ¿Sí? Esta sumatoria tiene que retornar 9, ¿no? Entonces, si hacemos un query en B1 de 5, ¿qué nos va a retornar eso? Nos va a retornar 0, ¿no? Creo que 0. Sí, exacto, porque 5 está actualizado en este rango que está acá. Lo actualicé por menos 3 y anteriormente fue actualizado por 3. Entonces, ese Ah, ok, tiene sí. que retornar un 0, ¿no? Entonces, esto te va a retornar un 0 por 5. Ok, este término es 0. Menos el query del 5 para adelante, ¿no? ¿Cuánto te va a retornar? Menos 2. Exacto. Y sí, en realidad, ¿por qué? Un segundo. Mm, mm, mm. Exacto, el 5 te va a retornar 0. Después el otro. Ujú. Me está retornando menos 2.
R más 1 para adelante. Lo actualizo con un -3. Entonces, si pregunto por el índice 5, me tiene que retornar 0. Segundo, no sé si hice algo mal. Coño, ya va. Espérense, espérense. Es que este es el update desde el índice 5 en adelante, pero yo también hice un update desde el índice 2 en adelante por 3. Entonces, acuérdense que Ah, sí. si hago un query del índice 5, eso me va a retornar es una sumatoria. Entonces, esa sumatoria me va a dar -12, ¿no? Más 3, esto es -9, ¿sí? Entonces, esto aquí me da, se elimina un 0, aquí esto me da -9, ¿no? Y esto te da igual 9, ¿sí? Entonces, vemos que está correcto. Ahora, la pregunta es por qué está correcto, ¿no? Y eso viene dado por por el análisis en los 4 updates que hicimos. Fíjense que vamos a enfocarnos un momento en el segundo binary index tree, ¿no? Fíjense que yo hago dos operaciones en el segundo binary index tree. State en B2 de L por el valor de Z por L-1 y hago un update en B2 de el índice R más 1 adelante de -Z por R. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá con esto? Que todo lo que esté por debajo de L1, yo le voy a sumar Z por L-1, ¿no? Y todo lo que esté por encima de R, yo le voy a restar Z por R. Entonces, si yo hago un query por debajo, o sea, si yo hago ahora un query, ¿verdad? De L', perdón, en B2, de L', ¿no? Donde L' es menor que L, donde L es el L del rango que actualizamos. Esto me va a retornar entonces 0, ¿no? Eso me va a retornar 0. Ahora, si yo hago un query en un L', ¿verdad? Que es mayor o igual a L, pero menor o igual a R, ¿qué me va a retornar este query? Sorry, esto está feísimo. Déjame poner aquí los casos, ¿no? Si L' es menor que L, bueno, en los casos se escriben así, 0, si L' es menor que L, ¿no? Porque yo actualicé de L para adelante por un valor de Z por L-1, ¿sí? Ahora, si L' está comprendida entre L y R, ¿qué voy a retornar? Z Z por L-1. por L-1, exacto. Y si L' es mayor que R, ¿yo qué voy a retornar? Z por L-1 menos ZR. Así, ¿verdad? Exacto. Ok, fin. Chévere. Ahora, fíjense que yo quisiera que si yo hago un query, ¿verdad? Y estoy hablando de un query de rango, ¿no? Y yo digo, ok, necesito un query de rango entre, digamos, vamos, bueno, no el ejemplo, doy un L B', ¿verdad? Y R B', ¿sí? Ahora fíjense, ¿qué pasa si L B' es menor o igual al L que yo actualicé?
este segundo query me va a retornar 0, ¿verdad? Exacto. Y el query en el primer binary index tree también me va a retornar 0. Porque parece que nosotros hicimos estas actualizaciones del primer binary index tree. ¿Sí? Ahora, fíjense que si yo hago ahora, vamos a enfocarnos en un solo índice, ¿ok? Disculpa. Ahora, si yo hago el query de LB' en un LB' que es mayor o igual a L y menor a R, ¿sí? Menor o igual a R, fíjense que el query en B2 me va a retornar entonces Z por L menos 1. Ok, lo cual es un valor que es erróneo, ¿no? Porque el valor que yo quiero retornar, ¿qué es? El valor que yo quiero retornar, si LB' está comprendido entre L y R, sería LB' menos L multiplicado por Z. ¿Por qué? Porque yo hice un update, ¿no? Inicialmente, entre L y R por un valor de Z. Entonces, si yo cambié cada valor entre L y R por Z, ¿verdad? Entonces, imagínense que este es el arreglo A. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la posición L, aquí tenemos la posición R, y aquí tenemos la posición LB' que está en el medio de las dos, ¿sí? Y yo todos estos valores les puse Z, 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 bla, bla, bla. ¿Sí? De hecho, esto es LB' menos L más 1 por Z. Y ahora, si yo te hago un query de LB' y yo quiero que tú me retornes la sumatoria de todos esos elementos, yo quiero que tú me retornes entonces Z más Z más Z más Z, que eso sería LB' menos L más 1 por Z. ¿Se entiende lo que estoy intentando, a dónde quiero llegar? Sí, profe. Sí, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, Ana o Gabriela? Ok, fin. Entonces, a eso es lo que yo quisiera llegar. Y yo el valor que calculé es este que está acá, ¿verdad? Z por L menos 1. Ahora, fíjense que si yo hago Z por L bi'prima, y le resto este valor que está aquí arriba, es exactamente el valor que yo estoy buscando, ¿verdad? Exactamente, sí. El del query 1, B1. Exacto. Y yo ese valor lo tengo exactamente en el query 1. Fíjense que yo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo quisiera tener L bi'prima por Z, y a esto le resto Z por L menos 1. Y esto me va a dar entonces L' de Z, coño, disculpen, Z multiplicado por L' menos L más 1, que es el valor que yo estoy buscando. Ahora, ¿qué necesito para yo tener esta primera parte del query? Es decir, este L' multiplicado por Z, yo necesito tener este Z guardado en algún lugar. ¿Sí? Entonces, ese Z yo lo tengo guardado en el primer binary index tree. Como vimos, yo actualicé el binary index tree a partir de la posición L por Z y a partir de la posición R más 1 por menos Z. Entonces, yo ese Z lo tengo guardado exactamente en el binary index tree 1. Entonces, lo que nosotros hicimos fue descomponer la suma de los rangos de los valores del arreglo original en dos queries distintos. Uno para el primero, para el binary index tree 1, y uno para el segundo binary index tree. Entonces, ¿qué es lo que hace el segundo binary index tree? Te retorna un valor tal que si tú haces un query en el primer binary index tree, te quita un exceso, ¿no? Es lo que está haciendo es quitar un exceso. Fíjense que en este caso yo estoy quitando este exceso que, por ejemplo, imagínense que yo no tengo el binary index tree número 2. Si yo hago ahora un query de LB', ¿verdad? Para un LB' mayor o igual a L, ¿qué voy a retornar si lo multiplico por LB? O sea, ¿qué va a retornar, por ejemplo, query de LB' para un LB' entre L y R? Bueno, ese query me va a retornar Z, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Si yo hice un update de rango entre L y R por el valor Z, ¿verdad? Y yo hago un query en el Levi', en el índice de Levi', eso me retorna Z. Ahora, yo eso puedo asumir, por ejemplo, ok, eso significa que todos los rangos de Levi' hacia abajo tienen un valor de Z, lo cual es falso, porque yo actualicé entre L y R y no de 0 a Levi', ¿no? Entonces, ok, yo puedo asumir que todos esos valores, todos esos índices tienen un valor de Z. Es decir, que si yo sumo desde el índice de 0 al índice de Levi' en el arreglo original, eso me da este valor, ¿verdad? Z por el Levi'. Pero eso es falso, porque yo actualicé no actualicé de 0 a R, yo actualicé de L a R. Entonces yo tengo que quitar este exceso que tengo acá. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, profe, se entiende bastante bien. Sí. Entonces, esa es exactamente la funcionalidad del segundo binary index tree. ¿Sí? Y fíjense que si hago un query, digamos, de un índice de mayor a R, ¿no? Podemos también hacer el mismo ejercicio. Si yo hago un query, ¿verdad? En el primer binary index tree para un índice mayor a R, ¿qué me va a retornar? 0, ¿verdad? ¿Sí? A ver. Sí, exacto, porque el primer binary index tree lo actualicé primero por Z y después por menos Z, exacto. Entonces, si yo ahora tengo un LB' mayor a R, ¿no? Y eso, eh, exacto, y entonces hago un query en B1 para LB', esto me va a retornar 0, ¿sí? Y lo otro que habría que pensar es que hace este segundo, coño, el segundo update, ¿no? O sea, este segundo update que está acá, a lo que me refiero. Exacto, ahora si yo hago un query para cualquier índice que sea mayor a R, eso me va a retornar el valor que dijimos anteriormente, que es este que está acá. Hmm, ok. Que sería el valor, pero en negativo, porque R es Ah, mayor que claro, L. exacto, es el valor en negativo, pero claro, como de la forma que descompusimos el query, ¿verdad? Tenemos un negativo adelante, ¿no? Entonces, eso me va a retornar el valor que es. Gracias por la ayuda. Entonces, ese es el análisis, pues. El análisis es que el query en B1 te va a dar un exceso y el query en B2 te quita el exceso. Entonces, vimos que si descomponemos el query en esos tres rangos, o sea, analizando los casos, digamos, vemos que siempre vamos a retornar el valor que es, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ese es eh, Binary Index Tree en rango. No tiene ninguna otra. O sea, es complicado de entender, me parece a mí, al principio. Pero bueno, intenten, digamos, analizarlo y capaz buscar en la lista de los problemas que yo les mandé. O sea, en el link que yo les mandé, en el de CP Algorithms, deben encontrar algún problema que sea con query de rango y query, actualización de rango y query en rango. No debe ser complicado. Yo creo que si no, bueno, me pongo a ver cuál sería y se los mando. Ok. Lo otro que nos quedaba pendiente era Binary Index Tree con dos dimensiones, ¿no? ¿De eso hay alguna duda o se entiende también? O sea, a mí me parece que lo único complicado de entender es que la cosa se extiende a dos dimensiones, pero una vez que tienes la idea de que existen unos rangos y que cada elemento del binary index tree se carga de un rango, lo que tienes es que asociarlo a un espacio bidimensional en lugar de a un espacio de una dimensión como sería el del arreglo normal. ¿Les dio chance de leerlo? ¿Lo entendieron o no? Yo ¿Se me esa pueden parte poner? sí no la leí, profe, lo de los... Dale.
Vamos a echarle un ojo entonces rapidito. Ok, entonces Binary Index Tree en dos dimensiones, ¿no? Entonces, acuérdense que vamos a ir primero al caso unidimensional, ¿no? Y después vamos a casos de dos dimensiones. Ay, coño, no se está actualizando la nada. Entonces, en el caso unidimensional, habíamos dicho, por ejemplo, acuérdense que habíamos un indexado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo que veíamos era, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces dijimos que cada índice se encarga de un cierto rango. Entonces aquí, por ejemplo, el índice 1 se encarga de este rango, el índice 2 se encarga de este rango, ¿no? El índice 3 se encarga de este rango nada más. El índice 4 se encarga de todo este rango, de mantener una suma de todo este rango. El índice 5 se encarga entonces solo del 5. El del 6 se encarga del rango del 4 al 6. El del 7 se encarga solo del 7. Ay, coño. Esta vaina lo vi aquí a la derecha. Ajá, el del 6 era así más o menos. El del 7 es solo el 7. Y el 8 se encarga de todo, de mantener una suma de todo la regla, ¿no? Entonces ya habíamos analizado que lo que hacíamos era literal quitar un bit, el bit más a la derecha, para saber de dónde va el rango, ¿no? O sea, si mi índice es el 4 se escribe como 1, 0, 0, el índice, el bit que está más a la derecha es en realidad el único bit que tiene encendido. Entonces el rango sería del 0 abierto hasta el 4, ¿no? Entonces esa fue la asociación que hicimos. Pero lo único que tienes es que para transformarlo en el caso de dos dimensiones es lo siguiente. O sea, imagínense que tienen entonces, vamos a hacerlo con un caso, sería sencillo. Ok, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Y este va a ser mi matriz original. Y entonces vamos a intentar convertir eso en un binary index string, ¿no? Entonces, ok. Em, Cuando tú lo transformas en dos dimensiones, tú tienes que hacer o sea, un cambio en el análisis en decir, ok, si yo tengo la posición, digamos, ¿qué posición podría ser? La 4 2, no, la 4 3, por ejemplo. Esta posición que está acá, ¿verdad? Ok. Esto me va a representar, esto es un acumulado, acuérdense. O sea, el binary index tree, acumulado. Siempre es un acumulado, ¿no? Un segundito, please. Ok, entonces eso representa un acumulado. Ahora, mi pregunta es, ¿qué acumulado quiero que represente? O sea, acuérdense que si yo hago un query, vamos a retornar a la idea ¿cómo se llama? Un binary index. Si hago ahora un query, acuérdense que los queries antes teníamos solo un índice, ahora vamos a hacer un query bidimensional. Entonces voy a hacer un query de 4 2. Perdón, de 4 3, fue lo que dije. ¿Esto qué me tiene que me retornar? Esto tiene que retornar ¿qué cosa? La sumatoria desde i igual 1 hasta 4, de la sumatoria desde j igual 1 hasta 3, de a sub i j, ¿no? Porque ahora estamos llevándolo a un arreglo de dos dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok, entonces eso es lo que me tiene que retornar. Y ahora yo tengo que decir qué me va a representar cada cuadrito del binary index string. Entonces, exacto, yo quiero entonces esta sumatoria de los elementos que están acá. Esta submatriz que está acá. Todo esto es la sumatoria que yo quiero retornar. Ahora fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. De hecho, este es medio mal ejemplo y todo. Vamos a ver con el 5-3. Es medio mal ejemplo, lo digo porque el 4 y el
El 4 solo tiene un índice, un bit encendido. Entonces, por eso es un mal ejemplo. Porque del índice 4 salta al 0 directamente. Entonces, fíjense que a mí me interesa entonces la sumatoria, esto entonces sería la sumatoria hasta 5, ¿sí? De todos los elementos de esa submatriz, que ahora la submatriz sería todo esto. ¿Sí? Ahora. Ok, fino. Fíjense que yo puedo decir, ok, ¿qué me representa entonces la entrada 5.3 del binary index tree? Bueno, me puede representar la sumatoria de los elementos desde el 5.3, ¿verdad? Que está acá, hasta el 5.4. O sea, esto que está aquí. ¿Sí? Ok, ¿y qué hice yo para... A ver, creo que aquí... 5.3... Un segundito. Vamos a hacerlo al revés. Desde el 5.3, ¿verdad? Hasta el 5.2. Es decir, al índice 3 yo le quité un bit, ¿verdad? Porque el 3 se escribe como 1, 1, le quitas el índice que está más a la derecha, entonces ahora tu sumatoria, o sea, este bit que está acá, te representa esa sumatoria. La sumatoria del A sub 5.3 y A sub 5.2, pero acuérdense que nosotros siempre trabajamos acá con rangos del lado izquierdo abiertos, entonces el 2 no está incluido, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ok, entonces solo me representa este número que está aquí. Y yo puedo, yo puedo entonces dividir este query en 4 partes. Si yo quiero la sumatoria de toda esta matriz que está aquí, ¿verdad? Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, ok, voy a dividir esta matriz en 4 partes que son esta primera submatriz que está acá. Perdón, voy a rayarlo de manera distinta para que se entienda un poquito. Esta matriz que está aquí, ¿sí? Vamos a llamarla M1. La matriz M2 que representa esto que está acá. O sea, vamos a rayarlo distinto. Sería esto que está acá. ¿Sí? Tengo la matriz M3, que sería... Mierda, que no. Voy a hacerlo distinto. A ver. Voy a intentar escribirlo tipo matemática y listo. Ok, la sumatoria de los elementos de igual 1 hasta 5, sumatoria de j igual 1 hasta 3 de a sub i j, ¿verdad? Es igual a lo siguiente. La sumatoria desde i igual 5 hasta el 5, sumatoria desde j igual 3 hasta 3 de a sub i j. Sí, esto se traduce como solamente un elemento, pero no importa. Es para representar lo que quiero mostrarles. Eh, exacto. Más la sumatoria desde i igual 1 hasta ¿cuándo? Hasta el 5, exacto. Sumatoria desde j igual 1 hasta el 2, exacto, de a sub i j, más la sumatoria desde i igual 4 hasta, perdón, desde igual 1 hasta 4, sumatoria desde j igual, un segundito, hasta, desde j igual 1 hasta 3, de a sub i j. Pero cuando yo sumo todos estos juntos, tengo un exceso que es exactamente esta sumatoria que está acá, estos elementos que está acá los conté 2 veces.
Entonces, a esto le resto la sumatoria desde igual 1 hasta 4. Sumatoria de J igual 1 hasta 2 de A sub I J. Entonces, fíjense que yo lo que hice acá fue dividir la sumatoria en 4 partes. Fíjense que si yo quiero sumar los elementos de la submatriz, o sea, desde A sub 1, 1 hasta A sub 5, 3, esto es igual a sea, sumar todos los elementos de esta matriz es exactamente igual a sumar esta submatriz pequeña que está aquí, ¿sí? Esto. A eso le sumo esta submatriz que está acá, ¿sí? A eso le sumo esta submatriz que está acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tengo un exceso, porque estos elementos que están aquí en esta mini matriz los conté 2 veces, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Eso fue lo que intenté replicar aquí abajo. Lo que hice fue dividir una suma de los elementos de una matriz en 4 sumas, bueno, en 3 sumas y una resta. Y entonces eso es lo que hacemos con un binary index tree en 2 dimensiones. Es decir, si yo pregunto por la posición 5, 3, o sea, el elemento que está acá, el elemento 5, 3, el binary index tree, se encarga desde la posición 5, 3 a la 5, 3. Y ahora yo hago un query, por ejemplo, de la posición 4, 2. ¿De qué se encarga? Si se hace un query de 4.2, eso me tiene que retornar los sumatorios de los elementos entre el 4, o sea, desde el índice A sub 1 hasta el A sub 4.2, ¿no? Es decir, esto que está representado aquí. ¿Sí? Coño, no, hasta abajo no, hasta aquí, perdón. Hasta aquí. Y si hago un query de 4.3, exacto, eso me tiene que retornar esto que está acá. ¿Sí? Y luego yo a eso le resto un query de 4, coño, creo que es algo mal acá. Claro, query 5.2, query 4.3 y query 4.2. Exacto. Y esto es lo que yo resto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿de qué se tiene que encargar cada índice del binary index tree, ¿no? Y, exacto. Por ejemplo, el del índice 5.3 se va a encargar de o sea, de la sumatoria en la matriz original del 5.3 al 5.3. Listo. Ahora, si yo me voy al 5.2, ¿verdad? ¿De quién se tiene que encargar el 5.2? De la sumatoria de los elementos que están entre 5.2. O sea, lo que hago es, la segunda dimensión, yo la voy, es la que me indica el rango. Entonces, el elemento 5.2, que es este que está aquí, se va a encargar de los elementos, o la sumatoria de los elementos que están entre 5.2 y 5.0. Es decir, este elemento que está acá se va a encargar de esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es que es literal pasarlo a 2 dimensiones. Lo que ustedes antes lo veían en una sola dimensión, lo pasan a 2 dimensiones. Entonces, creo que todavía no está muy claro lo que quiero explicar. Exacto, es que antes creo que la vez pasada lo que hicimos para entender un poquito más la idea fue con el update, ¿verdad? Bueno, definimos los rangos, obviamente,
y el rango del 5,2 es del 5,2 al 5,0, pero solo esta columna. Ujú. Exacto. Si yo, por ejemplo, vamos a agarrar otro ejemplo, un segundo. Si yo agarro el 4,4, que es este elemento que está acá, ¿verdad? Ese elemento va a tener que retornar em, un segundo para ver el artículo. Ya les había mandado. Ujú. Exacto. Déjenme regresar un momento al ejemplo anterior, ¿verdad? Estábamos en el 5,3. ¿Sí? Y el 5,3, en realidad, este se va a encargar. Imagínense que vamos a restar digamos, el bit que está más a la derecha de ambos índices. Es decir, al 5 le quito el índice que está más a la derecha y al 3 le quito el índice que está más a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? 4 y 2, ¿verdad? Es decir, que este elemento que está aquí se va a encargar de la sumatoria de los elementos en la submatriz desde el 4,2, el 4,2 desde acá, hasta el 5,3. Es decir, toda esta submatriz es lo que va a estar en la sumatoria que él incluye. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedes repetir otra vez, profe? Yo no entendí. Sí, o sea, si este es el índice 5,3, acuérdense que el binary index tree representa un acumulado, es un rango. Pero aquí en lugar de ser un rango es una matriz porque es bidimensional. Entonces tú tienes que decir, ok, ¿de qué elemento se encarga el elemento en el binary index tree 5,3? Se encarga de los elementos en la submatriz desde el 5,3 hasta, quítale el bit que está más a la derecha de ambos índices. Me quedaría el 4 del lado izquierdo y el 2 del lado derecho, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces eso significa que este elemento que está acá se encarga de esta sumatoria que está aquí. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Ok, fin. Y si estoy en el 4,4, que es el caso más sencillo, bueno, este elemento del binary index tree se encarga de toda la sumatoria de los elementos de toda la matriz 4,4. Del 1,1 al 4,4, ¿sí? Ahora, fíjense entonces que cuando hacemos un query, si yo hago el query 5,3, ¿qué me tiene que retornar el query 5,3 en realidad? La sumatoria de todos los elementos en la submatriz, del 1 al 1 al 5,3, ¿verdad? Pero tenemos un problema porque el elemento 5,3 en el binary index tree en realidad se encarga de la posición desde la 4,2 a la 5,3. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que hago yo? Ok, le quito 1 el bit más a la derecha al 3 y me quedo entonces en la posición eh, esta que está acá, que sería la 4, perdón, sería la 5. Estoy intentando ver la vaina bidimensional, un momentito. Chaca, chaca, chaca. Ajá, tengo esto, pedí esta suma, exacto, donde esto acá no está incluido. Ujú. Y ahora yo me salto a este índice, que sería el índice 4,3, exacto, y vuelvo a hacer un query. El elemento que está en el 4,3, ¿de qué suma se encarga? De los elementos que están entre... Exacto, a ver. Un segundito. A ver. Ujú.
Pasa que me estoy dando cuenta que estoy viendo, creo que la matriz al revés, que es lo que siempre pasa cuando uno se pone a analizar esta vaina. Segundo, ok. Si estoy en el 5.3, eso me va a obtener todos los valores desde el 5.3, 5.2 y aquí sin incluir. Luego yo salto al 4.3, exacto. Yo tengo aquí ya los valores de la sumatoria. De hecho, este aquí no, porque este no está incluido. El valor del 5.3 solo va a incluir un solo cuadrito, exacto. Y ahora mi siguiente query, acuérdense que yo quito el índice que está más a un bit que está más a la derecha, me voy al siguiente índice que sería entonces 4.3 y yo pregunto otra vez en el query, pregunto, exacto. Y el índice 4.3 me va a dar la sumatoria de los elementos. Exacto. Un segundo. Ya. Ajá, entonces, voy de nuevo, otro intento. Disculpe. Si estoy en el elemento 5.3, entonces esto me va a dar una sumatoria de los elementos desde, desde el 5.3 al 4.2. ¿Sí? Entonces, desde el 5.3 al 4.2, esa es la sumatoria que me representa. Ok, fin. Ahora, gracias. Em, salto al 4.3, exacto. Un segundo. Listo. Listo. Ok. Intento. Complicado este tema. Ok. De nuevo, voy a hacer una fucking página nueva y listo. Voy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este me arreglo. Y este es el binary index tree. Ahora, si yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y yo pregunto por el elemento 5, 3. O sea, hago un query 5, 3. Esto me tiene que retornar una sumatoria de todos los elementos de la submatriz desde el 1, 1 hasta el 5, 3. Pero el cuadrito del 5.3 se encarga de la sumatoria de los elementos. Exacto, desde la fila 4 hasta la fila 5 y desde la columna 2 a la columna 3. Y esto sin incluir la fila 4 y esto sin incluir la columna 2. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Por favor, digan que sí. Sí, ok, fino. Entonces, ese cuadrito que está acá, ¿verdad? Me representa entonces la sumatoria de este solo elemento que está aquí. ¿Sí? Y ahora yo le quito el índice el 1 que está más a la derecha al índice 3. ¿Sí? Y me voy ahora al cuadrito 5, 2.
¿Sí? Ahora, el cuadrito 5 2 quito otra vez lo que está, vamos al cuadrito. Al 5 le quito el índice que estamos, el bit que estamos a la derecha, quedan 4, ¿verdad? Y al 2 le quito el bit que estamos a la derecha, me queda un 0. Entonces, el cuadrito 5 2 se encarga de la sumatoria de los elementos que están desde la fila 4 a la 5, sin incluir el 4, y desde la columna 0 a la 2, sin incluir el 0, obviamente, porque estamos unindexando siempre. Eso siempre. ¿Ok? Entonces, el cuadrito 5 2 me va a retornar esta sumatoria que está aquí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, Lo logramos, no sí, sí, joda. sí. Ok, finísimo. Y, ok, ahora, si hago el query 5.3 y hago esto que, digamos, este procedimiento que estoy haciendo, yo agarro el 5.3, al 3 le quito un 1, ¿verdad? Retorno este valor que está aquí. Al 3 le quito el 1 que está más a la derecha, caigo en este cuadrito, ¿verdad? Retorno ese valor y me da esta sumatoria que está aquí abajo. ¿Sí? Ahora, fíjense que aquí yo solo acabo de retornar esa fila. O sea, desde el valor 5.1 hasta el valor 5.3. ¿Sí? Lo cual quiere decir que todavía no hemos resuelto el query original, que es el query del 5.3, que es la sumatoria desde igual 1 hasta 5, sumatoria desde igual 1 hasta 3 de A sub I, ¿no? Eso es lo que queremos responder. Pero el problema es que por ahora solo tenemos una parte de la sumatoria, que es la sumatoria desde I igual 1 hasta 3 de A sub 5 I, ¿no? Esto es lo que acabamos de buscar, ¿sí? Lo que acabamos de calcular aquí, me refiero. Ahora, ¿qué puedo hacer yo ahora? Piense que ya yo esa fila la borré completamente. Entonces ahora quitémosle el bit que está más a la derecha a lo que al índice de las filas. Porque fíjense que el índice de las filas siempre lo mantuvimos fijo, que es el 5, ¿no? Fíjense que quitamos el del 3, el índice más el bit más a la derecha, nos fuimos a la posición 5 2, quitamos el bit más a la derecha, ¡pum! Caímos en el 5 0. ¿Sí? Por esto que acá, ¿no? Ahora, fíjense que no hemos incluido ningún valor de la fila, columna, de la fila, perdón, 4, de la 4 para abajo, para arriba, digamos, en este caso. Entonces ahora yo me paro, me planto aquí. ¿Y qué posición es esta? La 4 3, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora, ¿de qué se encarga esa posición? De los elementos. Eh, al 3 le quito el índice que está más a la derecha, ¿verdad? Se encarga la submatriz entonces de 0 2 al 4 3. Al 4 3. ¿Sí? Es decir, que este índice que está aquí se encarga exacto, 0, 2, 0, 2, 0, 2. ¿Qué coño es? Esto que está aquí, ¿no? Ah, no, desde la fila 0, o sea, desde aquí arriba, ¿no? Desde la primera. Un segundo, a la 4 3. El elemento 4 3 es este que está acá. Y yo incluyo todos los elementos hasta la columna 2 de todas las filas. Es decir, eso incluye todo esto que está aquí, ¿no? ¿Sí? Exacto. Y ahora, de la posición, estábamos en la posición 4 2, exacto. Exacto, ahora le quito el bit que está más a la derecha, al 3, y caigo en este cuadrito que está acá, ¿no? Caigo en el 4 2, ¿sí? ¿Y de qué se encarga este cuadrito 4 2?
Parece que la columna 2 no está incluida. En realidad es esta sumatoria que yo calculé aquí. Es que el 2 está. Voy a poner un poquito más a la izquierda. 2 y este es el 3. ¿Sí? Ok, ahora yo caí en el cuadrito 4,2. ¿Y el cuadrito 4,2 de qué se encarga? Bueno, este si le quitas a un bit te queda un 0 y este si le quitas a un bit te queda un 0, ¿no? Y entonces este cuadrito que está aquí, que es el 4,2, se encarga de todo esto que está aquí. Entonces, fíjense que es el mismo algoritmo que vimos en una dimensión, en el que siempre quitabas el bit que estaba más a la derecha, pero tienes que hacer un twist, que es que por cada índice en una dimensión, en este caso en la dimensión de las filas, tú tienes que hacer una suma por las columnas. Luego quitas un índice en el de las filas, haces la suma por columna. Quitas otro bit, otro índice, otro bit al de la fila, haces la suma por columna. Y así sucesivamente. Entonces, esa es toda la idea. Sorry por la confusión. Y de hecho, si ustedes van al algoritmo que está en la página, es exactamente esto. Déjenme, tengo que dejar de presentar aquí, tengo que presentar toda la... A ver, es esto. Fin. Fíjense que eso es justamente lo que se hace, bueno, este es el update, pero vamos al query. ¿Dónde está el query? What? No lo escribieron aquí. Bueno, el update funciona medio similar al query en realidad. Fíjense que aquí tú fijas un X. Esto es actualizar, digamos, todas las columnas para un X determinado. El update se hace similar al de una dimensión. Fíjense que el X está fijo. Ellos lo que hacen es, van sumando valores en una posición y luego suman el índice que está más, el bit que está más a la derecha, solo para las columnas, no para el X. ¿Sí? Y si tú quieres hacer un update del índice X en adelante y el Y en adelante, tú lo que haces es que primero actualizas por cada X, ¿verdad? Tú actualizas los Y's, o sea, actualizas las columnas, como más o menos como lo que hicimos ahora, pero al revés, y luego actualizas el X y vuelves a inicializar el Y en la primera columna que actualizaste. Lo cual para el query es al revés. Para el query tú vas de las columnas de derecha a izquierda y restas el último índice del X y así sucesivamente. Entonces es la misma idea que el de una dimensión, solo que arreglado a dos dimensiones, donde a dos dimensiones lo que complica es que por cada actualización de un índice, tú tienes que actualizar cada una de las posiciones del índice de las columnas, digamos. Si actualizas, por cada actualización del índice de las filas, actualizas todos los índices de la columna correspondiente. De hecho, esta es la representación gráfica de la broma, donde te dice que, por ejemplo, eh, mm, a ver, 16 por 8. Bueno, en realidad está medio chimbo representado porque aquí lo que te dice es que el índice 16 se encarga de toda la matriz. Y si estás en el índice 16,3, solo se encarga del 16,3, ¿no? Claro, porque se encarga una sola columna, un solo elemento. Y si estás en el 16,2, ese elemento se encarga de toda la sumatoria de los elementos desde la columna 2 hasta la 0, en realidad. Bueno, hasta la 0, con rango, bueno, sin incluir el límite del 0, obviamente. Si estás en la posición 16,4, él se encarga de la sumatoria de los elementos desde la columna 4 hasta la 0 y desde las filas 16 hasta la 0. Entonces es como otra representación que está medio, no sé, a mí me gustó más la que digo ahorita. Me parece que está un poco engorrosa también, es un artículo súper viejo, ¿no? Ok, ¿se entendió hasta aquí la idea de cómo hacer el binary index tree en dos dimensiones? Sí, profe, se entendió bastante bien. Bien. Sorry por la confusión, no me dio mucho tiempo de prepararme para hoy. Fino, eso es todo. Lo que yo diría es que cuando tengan un chance, practiquen con algunos de los problemas que están en la lista de problemas de este artículo, porque aquí van a encontrar problemas en Expo y no tienen que meterse en Topcoder ni nada. Seguro hay algunos de dos dimensiones.
Bueno, no están clasificados, lamentablemente. A ver, ¿cuál de ellos podríamos agarrar? Ah, mira, de hecho hay uno de de una vaina latinoamericana. Ay, pero es que estos regionales tienen los enunciados súper largos. Ujú. Sorry, no estaba compartiendo, estoy viendo este problema. Eh, Ni idea que tiene que ver esto con Binary Index, sería así a primera vista. Un segundo. A ver, este de Codeforce. Ujú. Este me parece que todavía no es bidimensional. Tiene una notificación, ajá. Este me parece que no es bidimensional. Como que difícil encontrar uno. A ver, ¿qué otro puede ser? Vamos a ver qué es esto. Ah, no. Creo que en Xbox debería ser. eh, Zoom fue el que les mandé, ¿verdad? Ujú. No, este tampoco. Mierda, o sea, qué difícil encontrar uno en dos dimensiones. A ver, 2D, Final Index 3. Ujú. Mm, Hay uno que es un problema de un code force, pero no sé, no lo he leído capaz. Ujú. Hay unas tres dimensiones, ok. O sea, esto se puede extender para n dimensiones, eso también. Solo que realmente la memoria te explota, ¿no? Por cada dimensión que vayas agregando. Y obviamente, fíjense que cada vez que haces un update, es logaritmo o sea, en este caso que es de dos dimensiones, la complejidad es de logaritmo por logaritmo, ¿no? Si tú agregas una tercera dimensión, entonces tú tienes que hacer exactamente lo mismo, el mismo análisis que hicimos ahorita. O sea, por cada primer índice de la primera dimensión, haces actualización de los otros dos índices. Y por cada del segundo índice, hace una actualización del tercero. Entonces, por cada dimensión que tú agregues, se agrega un factor de logaritmo. Es decir, que si tú tienes k dimensiones, entonces la complejidad de hacer un update y un query es de logaritmo a la k
de n, donde n es el máximo, el índice de una dimensión, de una de las dimensiones. A ver, qué fastidio. Este no, tampoco. A ver, chuca, 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 chuca. También de una dimensión. Oye, pero esto también no es de una dimensión, a ver. Otro de una dimensión. Ujú. Mm, ok, tengo este. Entonces, bueno, esa es la tarea de ahorita. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Todavía no sé si la semana que viene voy a poder, por cierto, pero bueno, aquí creo que voy a detener de una vez la grabación.